Un poema muy conocido: caminante no hay camino, se hace camino al andar, y cuando ves tus huellas en el camino o algo así, luego habla de mirar atrás. Pero sí hay camino. Eso es lo que tenemos que decir en esta mañana. Para cada uno de nosotros sí hay camino. Caminante sí hay camino. Y quiero que leamos unos versículos en Esdras capítulo 8. Estamos ya ahí en el capítulo 8 del libro de Esdras. No lo vamos a leer todo, sobre todo la lista de nombres que ahí menciona, pero sí vamos a leer unos versículos. Esdras, capítulo 8. Dice versículo 1, estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Saltamos al versículo 15. Saltamos al versículo 15. Y los reuní junto al río que viene de Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví, o sea, levitas. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joirabid y a Elnatán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe del lugar llamado Casifla, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mai, hijo de Leví, hijo de Israel, Sebarías, con sus hijos y sus hermanos, 18. Vamos al versículo 21 y nos dice Esdras, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey y tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien para todos los que le buscan, pero su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Y saltamos al versículo 31, donde dice que partimos del río Ahava al 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Bueno, pues que el Señor bendiga su palabra. Estábamos viendo, o hemos visto en el capítulo 7, porque el capítulo 8 es una continuación del capítulo 7 de Esdras, estábamos viendo cómo Dios preparó ciertas cosas en el viaje. Preparó los utensilios para el templo, para poder llevarlos, aquellos que había llevado Nabucodonosor. Preparó dinero para el viaje, o sea, financiación para aquel viaje costoso y largo. Les dio provisión también para la obra. No solamente para el viaje preparó esa provisión, sino para cuando llegaran allí poder reconstruir todo lo que tenían que hacer. Les preparó también el corazón del rey, que como decíamos, pues eran soberanos absolutos, y Dios pues tomó el corazón de aquellos reyes, tanto Darío, Ciro como Artajerjes, y los llevó hacia que ellos se abrieran a ayudar al pueblo de Dios. Y también vemos cómo desbarató ciertos planes en su contra. Dios preparó. Caminante, sí hay camino. Y el capítulo 8 es una especie de repetición o de ampliación del capítulo 7. Para que nos ubiquemos, en el capítulo 7 tenemos cuando Esdras decide volver a Jerusalén y con él van unas 1.500 personas aproximadamente. Y él decide ir para allá, ¿no? Y nos cuenta que él decidió y que él se fue y llegaron. Y ahora el capítulo 8
es como que Esdras se encarga ahora de detallarnos las cosas, cómo fue, y de darnos ciertos detalles. Capítulo 7, el tema en general, el viaje, y capítulo 8, el viaje en sí, explicándolo. Bien, así que hoy veremos un viaje, ¿no?, que ellos hacen, desde Babilonia a Jerusalén, y cómo Dios en ese viaje preparó ciertas cosas. Como iglesia también estamos en un viaje, como familias también estamos en un viaje, como personas individualmente también estamos en un viaje. Y Dios también prepara las cosas. No voy a incidir en lo del domingo pasado, porque hemos incidido mucho en eso el domingo pasado. Pero quiero que veamos cómo Dios preparó en este viaje tres cosas, las pongo ahí rápidamente. Primero, Dios preparó las personas dispuestas para salir en el viaje y para ir a Jerusalén. Después preparó, digamos, valga la redundancia, la preparación divina. Es decir, personas no solamente que sabían hacer cosas, digamos, sino vamos a ver que preparó personas que eran doctos en la palabra de Dios. Y eran muy importantes al punto de que Esdras no quiere arrancar sin que estas personas estén ahí. Y luego vemos un corazón dedicado, vemos un pueblo que no solamente se prepara, que no solamente está dispuesto, sino que en su corazón tienen claras las prioridades y tienen un corazón dedicado. Así que esto es lo que vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor. Primero, personas dispuestas, personas dispuestas. Mirad, después del resumen del capítulo 7, Esdras nos da una versión ampliada. En el primer retorno volvió un grupo de gente, pero los demás no. Sabemos que en el primer retorno posiblemente se abrió a todo el mundo para que pudiera regresar a Jerusalén, a reconstruir aquello, todo lo que había 60 años atrás, y sabemos que no todo el mundo fue. Pero ahora vemos como hay una segunda oportunidad para todo aquel que quiera. Es importante esto, ¿no?, porque en la Biblia vemos vez tras vez cómo Dios va dando oportunidades a su pueblo, como Dios a nosotros ya de forma personal nos va dando oportunidades. No nos desecha a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino que nos va dando oportunidades. Al final la vida nos va a brindar oportunidades, la vida y el Señor, por supuesto, entender con lo que digo con la vida, al final el Señor nos va a brindar oportunidades. Siempre, porque es verdad, a veces decimos que no, pero mañana hay una nueva oportunidad. A lo mejor viene algo que yo pueda hacer y yo digo que no, o no tengo ganas, o no tengo ánimo, o lo que sea, pero eso no quiere decir que Dios ya nos deseche. Siempre hay una segunda oportunidad de parte de Dios. Mientras tengamos vida, mientras estemos aquí, mientras sigamos al Señor, Dios siempre nos va a dar otras oportunidades de hacer cosas. Y ya no importa cómo hemos vivido hasta hoy, cómo has vivido hasta hoy, tienes una nueva oportunidad. A veces Satanás nos engaña, ¿no?, diciendo, no, es que tú llevas así mucho tiempo, tú no has sido capaz de hacer esto, no has sido capaz de involucrarte, no has sido capaz de arrancar, no has sido capaz de dejar ciertas cosas, tú eres así y ya te vas a morir así. Eso es un engaño de Satanás para nosotros. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Siempre las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice. Dios siempre va a estar ahí. Siempre va a estar para ayudarnos, para levantarnos, para hacer las cosas. Por tanto, hagamos un alto, ¿no?, en nuestro camino de vez en cuando. Y pensemos que a lo mejor si hemos dicho que no a cosas, o no hemos arrancado, no hemos avanzado, hoy es una nueva oportunidad. Si ayer no arrancaste y te equivocaste o lo que sea, bueno, hoy Dios te da otra oportunidad y hay que aprovecharlas. Porque ¿sabéis qué? Las oportunidades no vuelven. No vuelven. Si yo hoy pierdo una oportunidad de hacer algo, ya la he perdido. Mañana será otra nueva, pero la que hoy he perdido, ya está, la he perdido. Por ejemplo, Pablo dice, ¿no?, así que hagamos el bien según tengamos oportunidad. Y mientras haya oportunidad para hacer el bien, pues hagámoslo. Y no lo he hecho hoy, bueno, Señor, pues perdóname, mañana hay una nueva oportunidad y mañana tengo otra nueva oportunidad. O Jesús dijo, debemos hacer las obras del que me envió mientras Él es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, llegará un momento en que ya no tendremos oportunidades. Llegará un momento en que la vida se nos acabará, en que el tiempo se nos acabará. El tiempo es oro.
El tiempo es oro y el oro hay que invertirlo, ¿no? Y nuestro tiempo hay que invertirlo. Por eso aquí es verdad que vemos que en los primeros capítulos vemos que pocos regresaron y ahora van a regresar también pocos, pero hay gente dispuesta. Y eso es lo primero que estamos viendo, ¿no? Las personas dispuestas. Y la pregunta es si estamos dispuestos nosotros. Y la segunda pregunta es ¿a qué estamos dispuestos? Y la tercera pregunta es ¿a ponerle en primer lugar en nuestra vida? Eso no es solo hacer, sino es fundamentalmente ser. ¿Dispuesto a obedecer 100% al Señor? La obediencia es importante. Y vamos a ver el capítulo 9 y 10, cuando hay ahí un pecado y cuando tienen que tomar una decisión drástica. Hombre, eran el pueblo de Dios, no pasaba nada, habían llegado, habían reconstruido de nuevo el templo, se habían vuelto de Babilonia a Jerusalén, bueno, eran la crema y la nata de los cristianos, ¿no? De los judíos. Pero Esdras viene y dice, no, eso no llega, o es 100% o no llega. Y vamos a verlo cuando veamos los capítulos, no me adelanto. Dispuestos a una relación con el Señor personal, las personas que escriben acerca de esto en las iglesias, en las denominaciones, y hacen estadísticas, y nos hablan de esto, cada vez nos dicen más, cada vez en revistas, en publicaciones, las hay, no sé si las lees, pero hay muchas publicaciones cristianas, de agencias misioneras, de grandes denominaciones que nos dicen, el principal problema hoy día en la iglesia es nuestra relación con el Señor. Todos lo dicen. No hay una relación con el Señor, no hay oración, no hay tiempo personal con el Señor de calidad, no hay tiempos con el Señor, no hay ayuno, no hay decisiones, no hay nada de eso. Hemos dejado al Señor de lado. Cada vez proliferan más las agendas, los libritos, donde tú lees un versículo, una historia y ya está. O en el móvil, donde tú lees el versículo y después de 30 días te dice, eres un campeón, has batido el récord por leer 1 minuto al día. Y todas las personas que están en el ministerio y que están en la brecha de la obra nos dicen esto, ¿no? Que como pueblo nos hemos descuidado nuestra relación con el Señor, que nos conformamos con venir a la iglesia, que nos conformamos, por ejemplo, con la oración del jueves, con el estudio del martes, con la palabra que escuchamos aquí el domingo, pero eso no forma a las personas. Eso no forja el carácter de un cristiano, eso no fortalece nuestras almas, es el tiempo con el Señor. ¿Mi dinero a su servicio antes que lo mío o al revés? ¿Primero lo mío y luego lo que sobra para el Señor o es al revés? Yo siempre contaré que una de las personas que más influyó en mí fue un anciano, un pastor que había en la iglesia de Lavadores en Vigo, que él estaba jubilado, tenía su casa ya comprada y estaban tranquilos, y él no daba el diezmo para el Señor. Él se quedaba con el diezmo, y el 90% lo daba para el Señor. Son personas dedicadas. Yo no digo que tú puedas hacerlo, tal vez no, yo no podría hacer eso hoy, entonces tendría que ir a pedir a la calle, ¿no? Pero me entendéis cuál es el principio detrás, ¿no? Mi tiempo aprovechado para Él, renunciar a lo que sea por Él, esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Mirar, un poco lo que parece hoy es que hoy vivo yo y además soy cristiano. O sea, vivo durante toda la semana, en todos mis líos, mis rollos, y además soy cristiano, ¿no? Vivo toda la semana con un montón de cosas y además vengo a la iglesia el domingo. Esdras y este libro nos dice que mi vida es Él. Que mi vida es Él. Por eso hablamos de estas cosas que hemos acabado. Mirar, en el contexto, Esther está en el contexto del libro de Esdras. El libro de Esther sucede entre el capítulo 6 y el 7 de Esdras. Esther puso a Dios en primer lugar y dijo, si perezca, que perezca. No dijo, ay, es que mi familia, ay, es que mis cosas, ay, es que... No. Y Mardoqueo le dice, no, Mardoqueo, un hombre que se niega a hacer ciertas cosas que todo el mundo hacía. O Nehemías, que también, un trabajo bueno, copero, tranquilo, con su familia allí. Y cuando él ve
la desesperación en la que está el pueblo de Dios allí en Jerusalén y cómo sus muros se habían derribado y sus murallas quemadas a fuego y estaban en afrenta, decide hablar con el rey y hacer un viaje a Jerusalén para promocionar el levantar los muros. Personas dedicadas. Y eso es lo que nosotros, como iglesia, en este viaje en el que estamos, también necesitamos. Personas dedicadas. Que tú y yo podamos ser dedicados para el Señor, dedicados al Señor, que pongamos al Señor en primer lugar, que lo demás sean cosas secundarias. Eso es lo que dice, si yo entiendo las palabras de Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás os será añadido. Lo que está diciendo Jesús no es que si tú buscas el reino de Dios luego te va a dar un montón de cosas, sino que si tú buscas que tú tienes que buscar el reino de Dios y lo demás es secundario. Segundo, Dios preparó también la preparación, dispuso la preparación divina. Mirad, había algunos nombres en las naciones aquellas, por ejemplo en Babilonia, alguno de estos nombres os va a sonar, Belsasar. Belsasar era un nombre que significa Baal protege su vida. Eso significa Belsasar. Otro era Sadrach. Sadrach significa al servicio de Acú, que era uno de los dioses babilonios. También tenemos a Mesac. Mesac significa quien como Acú, el mismo Dios. O Abed-nego, que significa siervo de Nebo, que era otro de los dioses de allí. Y estos eran Daniel y sus amigos, a los cuales intentaron cambiarle los nombres. Pero ¿qué sabemos? Que cambiaron sus nombres, pero no cambiaron su identidad como cristianos. Y ahora, en esta lista que tenemos aquí, que todo el mundo solemos pasar por alto, cuando empezamos a ver nombres, como que pasamos, ¿no? Hasta nos es difícil leerlo a veces. Pero ya hablamos de las listas de los nombres en el capítulo 2, pero quiero mencionar algo aquí. Si tú te pones a ver en esta lista del capítulo 8 el significado de los nombres. Por ejemplo, en las listas nos fijamos en sus nombres. Micael, uno de ellos que aparece aquí en estos versículos. ¿Quién como Dios? Joab, Dios es mi Padre. Jehiel, Jehová da vida. Zacarías, Jehová recuerda. Zebadías, Dios ha dado. Y así podíamos ir nombre tras nombre. ¿Y por qué menciono esto? Porque en las listas hay que dejar la herencia de la fe y estos hijos la recibieron y ahora suben. Es decir, estas eran personas que muchos de ellos habían nacido en Babilonia. No estaban en Israel, habían nacido en Babilonia. Otra cultura, otra religión, otras costumbres, otras modas, otros nombres, otras cosas. Pero los hijos de ellos que suben a Jerusalén, vemos que los nombres que les ponen, no les ponen nombres babilónicos, no, les ponen nombres bíblicos que recuerdan la fidelidad de Dios, que recuerdan quién es Dios, que recuerdan lo que hace Dios, que recuerdan lo que Dios significa para ellos. Y eso es muy importante, porque en estas listas vemos que aquí hay padres que fueron responsables para dar una herencia a sus hijos. Una herencia. Y la herencia se ve en sus nombres que le ponen. Yo creo que todos nosotros, cuando le hemos puesto los nombres a nuestros hijos, hemos pensado en qué significan, ¿no? Porque queremos ponerle un nombre que signifique algo, que tenga un sentido, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros a Jonatán le pusimos Jonatán, yo le quería poner Lucas, ¿no? Y Loida no me dejó. Sí, es verdad, porque... de aquella estaba de moda el Chiquito la Calzada. ¿Acordáis de Chiquito la Calzada? Y Loida me decía, no, ese nombre no lo vamos a poner. ¿Por qué, Loida? Me encanta, Lucas. Me decía, no, porque la gente le va a decir, hasta luego, Lucas. Y no me dejó, la verdad, no me dejó, pero le pusimos Jonatán y a Israel. Pero hay una herencia que tenemos que transmitirle nosotros a nuestros hijos. Han pasado 70 años y la herencia está intacta en muchos. Me gusta esto, ¿no? Cuando he visto, ¿no? La herencia ahí está. Han nacido fuera de Israel. No hay templo, no hay sacerdotes, no hay escribas, no hay adoración, entre comillas, no hay nada. Pero esta herencia está ahí, está palpable, sigue en sus vidas vigente. Por ejemplo, dice el versículo 1
que ellos subieron, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo a Babilonia. Y ahora a continuación menciona los nombres. Ahora, subir tiene dos sentidos. El primero es porque de donde quiera que tú fueras a Jerusalén subías. Lógico, ¿no? O sea, es una descripción física, o sea, subir. Pero en el lenguaje bíblico, subir enfatiza también lo espiritual. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Sansón, que nos dice que, vez tras vez en la historia de Sansón, nos dice que descendió, y descendió, y descendió. Sin embargo, subir es una ascensión. Así que ellos suben físicamente, pero también espiritualmente, y se ve en la herencia que ellos habían transmitido. Hermanos, la preparación espiritual, preparación divina, la preparación espiritual en todos los sentidos tiene que llevarnos a subir cada vez más, a avanzar cada vez más, aunque sea poco a poco, pero tenemos que subir, tenemos que mejorar, tenemos que ascender, no podemos permitirnos el lujo de descender, no podemos permitirnos el lujo de dar pasos atrás, ¿no? No podemos permitirnos. Y ahora, a punto de salir, se dan cuenta de que, lo hemos leído el texto, se dan cuenta de que faltan escribas y levitas, y esto era un problema, Bien, ¿por qué es un problema? Bueno, hay recursos, pero le falta a la gente. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas personas? La sensación que parece es que Esdras convoca para que suban quien quiera a Jerusalén, y cuando salen en las afueras de Babilonia, pues se juntan ahí y se dan cuenta que faltan estas personas, hijos de Leví, levitas, escribas, que también eran. Bueno, entre otras cosas porque ¿qué responsabilidad tenían ellos? Nos dice Deuteronomio Levítico, enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Dios había dado. Así que Esdras, como un escriba también que era, pues ven la necesidad de que haya personas así. Porque ¿cómo vivir como pueblo de Dios sin saber esto? Sin saber cómo. Así que ellos esperan a que vengan personas. Ahora, mirar, en la iglesia primitiva, en Hechos 2, ya nos dice que había 4 pilares, y el primero de ellos es la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Pero el primero es la doctrina, porque es importante quien enseñara la palabra de Dios, es importante que hubiese personas que conociesen la ley, que la pudieran enseñar, que pudieran dirigir al pueblo. Por eso necesitamos preparación divina. Tal vez no fueron a la primera convocatoria por lo que sabían que tenían que renunciar y arriesgar a falta de preparación. ¿Por qué no había estas personas? No lo sabemos, ¿no? Pero van, hablan con ellos, los motivan y responden a la oportunidad que tenían delante. Es decir, vale, está bien, no respondieron a la primera, pero cuando él manda a estas personas a que vayan a buscarles, ellos reaccionan. A la segunda oportunidad ellos reaccionan. Tercero, que me quiero parar aquí también un poquito. Tercero, también corazones dedicados. En la ascensión, en el viaje, en lo que estamos haciendo como iglesia, como familias, como pueblo de Dios, individualmente, también necesitamos corazones dedicados. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, ellos saben de los peligros que hay y confían en Dios. Si juntas capítulos 7 y 8, ves que ellos confiaron en Dios en todo momento. Pero el corazón de Esdras y los demás estaban dedicados. ¿Cómo sabemos que estaban dedicados a Dios los corazones de ellos? Bueno, por varias cosas, ¿no? Primera, ellos proclaman un ayuno, o sea, donde no iban a comer, evidentemente, y dedicarse a ayunar. El ayuno está por todas partes en la Biblia. El ayuno es algo totalmente bíblico y algo sano y necesario que practicáramos. El ayuno tiene que ver con que tú, en momentos de dificultad, sobre todo, así como lo tenemos en la Biblia, en momentos de dificultad, de angustia, de necesidad, se aparta ese tiempo quitándolo para otras cosas y se usa para ayunar, o sea, para dedicarlo para Dios, para la oración.
y ellos lo hacen. Y una de las cosas que llama la atención inmediatamente es que lo que parece es que han aprendido la lección de Deuteronomio 8. En Deuteronomio 8, Moisés le avisa al pueblo de que cuando entren allí, en la tierra prometida, que no confíen en ellos, y que no confíen en sus fuerzas, y que no digan, esto nos lo ha dado el trabajo y la fuerza de nuestras manos, sino dice, si no reconoce que Dios te lo da. Y de alguna forma el pueblo ahora han sufrido el exilio y antes de entrar en la tierra prometida han entendido la lección. Van a entrar otra vez en su tierra, han pasado 70 años, no saben con lo que se van a encontrar, ya no confían en ellos. Ahora confían en el Señor y hacen un ayuno para estar delante del Señor, para pedir al Señor su ayuda. El ayuno es en situaciones difíciles clamar a Dios de verdad, haciendo de la oración la prioridad. O sea, el ayuno en la Biblia es una búsqueda de Dios de manera intensa. No es orar un minuto por un problema. No es decirle, Señor, ayúdame en esto. No. El ayuno, tal y como lo vemos, que lo vamos a ver, por cierto, porque tenemos que ir en un momento dado al libro de Nehemías, es ponerse delante de Dios y clamar, pero en serio y durante tiempo, y estar ahí hasta que Dios nos hable, estar ahí hasta que Dios nos diga algo, estar ahí hasta que salgamos con la convicción, con la respuesta de Dios. Y muchas veces a lo mejor tenemos un problema y hacemos oracioncitas, ¿no? ¿Cuántos quinitas tiene mi cama? Bueno, ese no. Y hacemos oracioncitas y decimos, Señor, ayúdame en esto. Y al día siguiente, Señor, ayúdame en esto. Y no pasamos de ahí. Yo te animo a que busques al Señor de verdad si tienes algún problema. Si tienes alguna necesidad de verdad, alguna inquietud, algo que hay en tu vida, que lo busques de verdad durante tiempo, que apartes tiempo para Él, que ayunes de otras cosas y que lo busques de una manera intensa, que pases mucho tiempo en oración, hablándole a Dios, que Él te hable, porque ese es el ayuno y esa es la oración. Yo no digo que sea viable hacerlo todos los días, pero es algo necesario para nosotros. Es una declaración de dependencia. Es otro 4 de julio, ¿no? 4 de julio los americanos celebran el Día de la Independencia. Pues nosotros podemos ayunar y declarar la dependencia de Dios, y esto es lo que ellos están haciendo aquí. Dice que ayunaron para afligirse, para afligirnos. La palabra afligirnos es también la palabra humillarse, y viene de la raíz prestar atención. Es curioso, ¿no? Ellos dicen, nosotros ayunamos, o sea, buscan al Señor en oración. ¿Y cómo lo hacen? Humillándose, afligiéndose, prestando atención. Está claro, ¿no? ¿Prestando atención a qué? Pues a lo que Dios les diga, a lo que Dios les muestre, a cómo Dios se manifieste, a cómo Dios les hable, a cómo Dios se revele en ellos. Y esto lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? La oración no solamente es hablar, es también escuchar, porque nosotros decimos la oración que es hablar con Dios, decimos, ¿verdad? Hablar con Dios, pero si yo voy a hablar con Dios y solo hablo yo, pues eso no es hablar, porque se supone que cuando tú dices, voy a hablar con David, pues supone que no va a estar callado, ¿no? Que hay yo hablo, él habla, yo me callo, él habla, él se calla, yo hablo, hay una interacción, ¿no? Pues lo mismo con Dios también debería ser así, no solamente hablarle, sino, oh Señor, ¿qué tienes que decirme? ¿Qué tienes que mostrarme? Y el Espíritu Santo está ahí para decirnos lo que tenga que decirnos, para revelarnos su voluntad, como dijo Jesús, para guiaros a toda la verdad. El Espíritu Santo está para eso. Así que busquémoslo, tengamos ese tiempo de comunión con el Señor. Ellos antes de salir oran, lo hemos dicho, ¿no? Antes de hacer nada en la vida, busquemos al Señor. Ayunemos y busquemos al Señor. Tengo que buscar un trabajo, tengo que comprarme un coche, tengo que comprarme una casa, tengo que cambiarme de sitio, tengo que no sé qué estudiar, no sé qué. Busquemos al Señor. Ayunemos y busquémosle al Señor. Y el Señor habla.
El Señor se va a revelar a nosotros. O es que Dios es una idea, o es que Dios es una doctrina, ¿no, verdad? Dios es una persona. Y Él habla, Él se manifiesta a nosotros, Él tiene una relación con nosotros. El viaje es largo, peligroso, llevan cosas de gran valor, inclemencias, fieras, ladrones, o sea, era un viaje muy peligroso, porque había ladrones, había salteadores, las inclemencias del tiempo, iban con las familias, no era gente guerrera, digamos, las que iban, eran trabajadores normales, llevan las cosas del templo, los utensilios del templo que tiene gran valor, y el viaje era muy delicado hacerlo, y ellos oran, ¿no? Y cuando oran, ellos piden un camino derecho. Vamos a leerlo aquí, si me ayudáis, sí, gracias, 21, dice: y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. O sea, ellos están pidiendo, ¿no?, un camino derecho, están pidiendo un camino derecho. Y lo que es un camino recto. Y hay muchos que creen que Esdras está haciendo una referencia a Isaías 40, cuando dice camino derecho o camino recto. Hay muchos que creen que es una referencia directa a Isaías 40. Isaías 40 es la segunda parte del libro de Isaías, que el pueblo de Dios ya estaba en el exilio y recibe estas palabras. Y el pueblo de Dios que estaba en el exilio, de parte de Isaías, recibe estas palabras: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hay algunos que creen muy firmemente que Esdras está haciendo una referencia a esto. Ellos han estado en el exilio y ahora en Babilonia, y ahora quieren regresar a Jerusalén, y tienen una dificultad, que es que están lejos y hay muchos peligros. Y Esdras, reclamando un camino derecho, de alguna forma está intentando reclamar las promesas de Dios para ellos. Señor, tú dijiste que nos ibas a regresar a nuestra tierra. Y ahora aquí estamos, decididos, dedicados, preparados para ir. Así que, Señor, cumple tu palabra, Señor. Haz que lleguemos allí. Y esto me gusta, porque nuestras oraciones también deben estar basadas siempre también en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. No hablamos de reclamar en el sentido de que Dios está, o de decretar, como dicen algunos, pero sí yo lo he dicho alguna vez, ¿no? Decretar tiene un sentido, no de manipular a Dios, no decir porque yo lo digo ya está, ¿no? Pero sí tiene el sentido de decir: Señor, tú aquí dijiste esto. Y el martes decíamos, ¿no?, que cuando Dios dice algo en la Biblia, normalmente tiene la intención de cumplirlo. Y las promesas de Dios están para eso, para que yo las reclame, para que yo diga: Señor, tú has dicho esto. Y ahora vamos a decir algo más de esto. Y ellos también oran y dicen: Señor, un camino derecho para nosotros y para nuestros niños, para los pequeños. Primero, nuestros pequeños. Y después, nuestras posesiones. Porque ellos dicen: Señor, guarda, o sea, camino derecho para nuestros niños, primero, y para todos nuestros bienes. Pero primero para nuestros hijos. No dejaremos de hacer énfasis ni de dar importancia a los niños en la iglesia nunca, y todo lo que hagamos es poco. Preocuparnos por ello. ¿Oramos por nuestros niños en la iglesia? Si a veces ni siquiera sabemos sus nombres. ¿Sabemos los nombres de todos los niños que vienen a la iglesia? ¿Oramos por ellos nombre por nombre?
O decimos, Señor, bendice a los niños. Oramos por cada situación de cada niño. La situación de África y mía no es la misma la que Álvaro y Paola. O la situación de Carlota no es la misma que a lo mejor de Irene. Porque hay que orar específicamente por ellos. Porque cada niño tiene un contexto. Y cada niño tiene una situación en su casa. Y cada niño tiene una petición especial por él o por ella, sea niño o sea niña. Hermanos, orar por los niños. Aprendeos sus nombres, orad, haceros una tarjetita, si no os recordáis, una tarjetita con sus nombres, no son tantos, y oremos por ellos. Y me gusta esto, ¿no? Porque dice, Señor, primero, camino derecho para nuestros niños, Señor, y luego para nuestros bienes, pero primero nuestros niños, por los jóvenes lo mismo, ya no son niños, serían niñatos, pero oremos por ellos también lo mismo, sabemos. Les preguntamos de vez en cuando cómo están, qué situación tienen. Ellos también necesitan de nosotros. Necesitan atención, ¿no? Necesitan cuidado. Necesitan que vean que los mayores estamos pendientes y atentos de ellos. Bueno, en fin, todos necesitamos, ¿no? Pero aquí mencionan los pequeños. Primero nuestros pequeños y después nuestras posesiones, porque nuestros niños son nuestra mayor posesión. ¿Qué es el futuro de la Iglesia? Ellos. Ellos son el futuro de la Iglesia y tenemos que orar por ellos, orar por las personas que están ahí con ellos dándole clase, ¿no? Y que se están esforzando, orar por los jóvenes y por las personas que están trabajando con ellos y esforzándose, dando de su tiempo, muchas veces de su dinero y de sus ganas y de su casa y todo. Tenemos que valorarlo, Señor, camino derecho para ellos. Es necesario que hagamos eso como Iglesia. Versículo 22. Hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es que Esdras dice, y tuve vergüenza pedirle al rey, porque él se da cuenta, posiblemente cuando están ya ahí en el río, se da cuenta que hay familias, hay niños, hay todo lo que llevan de valor, y cae en la cuenta y dice, ¿y cómo vamos a ir aquí el camino? Yo no pensé que íbamos a ser tantos, ¿cómo vamos a hacer con las dificultades que aquí tenemos? Y lo lógico sería que él fuera a pedirle al rey, ¿no? Bueno, pues ya que era propicio a Artajerjes, que le dijera, mira Artajerjes, pues danos también una escolta para ir. Sin embargo, dice, me dio vergüenza. Y dice que le dio vergüenza por lo que le había dicho a él. Es curioso, ¿no? Porque él le había dicho, mira rey, danos permiso, porque la mano de Dios está con los que le seguimos, pero está en contra de los que no. Yo entiendo a Esdras. Y ahora tiene que ir al rey y decirle, oye, mira, mándame unos geos ahí para... Y el rey le diría, bueno, ¿no era que Dios estaba contigo? ¿No era que la mano de Dios está contra los que... Pues si la mano de Dios está contra, tranquilos, porque si vais en el viaje y vienen unos asaltadores, unos ladrones, no hay problema, Dios se va a encargar de eso, ¿no? Y Nehemías no lo hace, y Esdras no lo hace. Es su decisión. Su decisión es fantástica y nos deja ver un corazón dedicado. Pero, por ejemplo, vemos en Nehemías otra cosa. Nehemías, cuando habla de la escolta que el rey le mandó para ir a Jerusalén, él dice que él vio una señal de la providencia de Dios. Así que, ¿qué es malo o qué es bueno? Nada, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, ¿quién se equivoca y quién acierta? ¿Esdras o Nehemías? Porque uno tiene vergüenza y el otro no. Pues los dos, porque posiblemente Nehemías fue de una manera y Esdras fue de otra. Esdras se comprometió con las palabras que dijo. Y bueno, de alguna forma, pues también, en un sentido, pues Dios a los dos los bendijo, ¿no? O sea, nosotros al final, nuestro corazón tiene que estar dedicado a Dios y tomaremos decisiones y Dios nos guiará y Dios nos orientará. Porque está claro que ellos ayunan, y en ese tiempo de ayuno, Esdras entiende de parte de Dios que no tiene que hacer eso. Perfecto. Cada uno de nosotros podemos sentir una cosa u otra ante una decisión en la vida, pero que esa decisión venga previo a consulta a Dios, y entonces estará bien. Versículo 23, el resultado fue un final feliz. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio.
En general lo digo, hermanos, en general, aquí hay un final feliz, porque Dios contestó esas oraciones y llegaron a Jerusalén. Y hermanos, la mayoría de las veces que buscamos a Dios, el final es feliz. La mayoría. Porque cuando buscamos a Dios, Dios responde. Dios está ahí. Dios no nos abandona. Y la mayoría de las veces que buscamos a Dios de verdad, que buscamos su dirección, que buscamos su voluntad, el final es bueno. Aún Dios dice que cuando Dios probó a su pueblo antes de llegar a Canaán, cuando Dios probó a su pueblo y dice, yo te hice pasar por esto, y te afligí, y te probé, dice, para la postre, hacerte bien. Es decir, que aun cuando Dios tenga algo en nuestra vida negativo, un problema, una enfermedad, una necesidad, lo que sea, si buscamos a Él, el final será bueno. Aunque haya que luchar, aunque haya que sufrir, aunque haya que pasar lo que pasemos, el final será bueno. ¿Por qué? Porque veremos a Dios a nuestro lado. El problema, lo contrario, es no buscar al Señor, meterme en un problema y aún encima vivir amargado por el problema en el que estoy. Pero cuando yo busco a Dios y el Señor me habla, pues yo, aún en un problema, estoy tranquilo. No estoy amargado, estoy tranquilo. Y eso podríamos mencionar muchos ejemplos en la Escritura. Así que este hombre dijo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero nosotros decimos, sí hay camino. Sí el Señor prepara nuestro camino. Sí el Señor pone las cosas necesarias, los recursos necesarios, las personas necesarias, las experiencias necesarias, todo lo pone el Señor. En el viaje que estamos haciendo, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, en el viaje que estamos haciendo. En el viaje que estamos haciendo, Dios no solamente está con nosotros, sino que es soberano. Cada cosa que pasa en mi vida, Dios la permite. Dios está al control. Y Jesús dijo, ¿no?, que aún un pelo de nuestra cabeza no se cae sin que Dios lo permita. Un pelo de nuestra cabeza. O sea, si Dios controla cada uno de los pelos de nuestra cabeza. Algunos hay que controlar más, otros menos, pero Dios lo controla. O sea, un detalle, un pelo, qué ridiculez, ¿no? Eso es una hipérbole que está usando Jesús, ¿no? Es una hipérbole que está, o sea, una exageración sin ánimo de mentir para enseñarte algo. Y es que si ni siquiera la ridiculez de un pelo Dios lo ve, pues cuanto más cualquier situación de nuestra vida. Dios es soberano. En nuestro viaje, el viaje está lleno de oportunidades, lleno. Aprovechémosla, hermanos. Si una no la aprovechamos, lástima, pero hay otra. Y mañana será otra oportunidad, y pasado mañana otra, y el miércoles otra, el jueves otra. Aprovechemos esas oportunidades, porque Dios nos sigue dando oportunidades, sigue poniendo a nuestro alcance situaciones para que nosotros andemos en esas cosas que Dios ha preparado. Y terminemos en esta mañana con el estribillo que domina este libro, sobre todo capítulos 6, 7 y 8 de Esdras. La mano de nuestro Dios estaba con nosotros. Cuando Esdras y aquellos 1.500 personas más o menos llegan a Jerusalén, su conclusión es, llegamos allí y la buena mano de nuestro Dios estaba con nosotros. Bueno, nosotros tenemos un viaje por delante. ¿Y sabéis qué? Un día ese viaje se va a terminar. Y un día estaremos con el Señor. Vamos a llegar a su presencia. Y seguro que ese va a ser nuestro estribillo también. Cuando lleguemos con Él al cielo, cara a cara, como cantamos hoy, veremos que si estamos allí es porque la buena mano de Dios ha estado siempre con nosotros. Amén. Señor, gracias.